¿Estáis aquí todos? Ah, ya lo veo. Hermanos queridos, tengo que decir unas cosas, lo siento en mi corazón, antes de entrar en la palabra. Yo doy gracias a Dios por mis pastores. Hermanos, pastorear una congregación no es nada fácil. ¿Sabéis que es uno de los oficios que más se sufre, demostrado en los Estados Unidos, donde hay más pastores? Y que más gente muere, pastores, por infarto de miocardio, precisamente por el ministerio. Y algunos llegan al suicidio, hermanos. Ahora, qué fácil es poner pegas, ¿verdad?, a los pastores y hacer cosas. Mira, yo recuerdo, hermanos, mi esposa y yo empezamos a servir al Señor con 24 años. Esta congregación tenía 50 años. Algunos de los que estaban ahí de 50 años eran de los que fundaron la congregación. 24 años, poniéndote en un púlpito. Y algunos, ¿qué hacían, hermanos? Se reían. Había una hermana en la congregación que cada vez que yo predicaba, ella se ponía a hacer así. Como diciendo, la que está liando aquí el amiguito pastor. Había otra hermana que, para guardarme respeto, en lugar de llamarme don Manuel o pastor, me llamaba don Manolito. Y tú no sabes lo que se sufre, hermanos, cuando uno coge una congregación así y que te estén diciendo, por ejemplo, cosas como, ay, mi pastor era don fulanito. Hermano, yo he llegado, y mi mujer lo sabe, llegábamos a casa a llorar. Hermano, no es fácil pastorear, y más cuando es joven. Los cambios tienen que venir, hermanos. Los cambios tienen que venir. ¿Qué pensáis? ¿Que yo voy a durar toda la vida? Hermanos, si a esta congregación hubiera venido un pastor de fuera, ¿sabéis dónde hubiera estado yo? Fuera de esta congregación, para no hacer sombra a los pastores. Como es así, se hace en todas las congregaciones. Estamos aquí porque son nuestros hijos. Lo que pasa es que, ¿sabes qué ocurre? Que estamos reviviendo con ellos nuestros principios en el ministerio. Porque, hermanos, yo doy gracias a Dios. Este año que han tenido un año terrible. Terrible, por la campaña de Billy Graham, por muchas cosas. Y luego el tema de la consejería. Porque claro, muchas veces nosotros vemos solamente el ministerio aquí, en el púlpito. El ministerio no está aquí solo en el púlpito, hermano. ¿Sabes que la profesión de pastor no se queda aquí? Se lleva a casa. Incluso en casa a veces, pues es parte de los comentarios en la casa, de las circunstancias, de los sufrimientos y de las oraciones en familia por aquellas personas que están pasando. Y muchas veces, hermanos, eso quizá no se tiene en cuenta. No lo digo por todos, pero a veces a lo mejor somos tentados, como creyendo que, hermanos, no menospreciemos nunca lo que estamos teniendo. Porque yo os digo, yo doy gloria a Dios, doy alabanza a Dios por el reconocimiento que nuestros pastores están teniendo de cara a otras congregaciones y por ser tan valientes en estos tiempos que vivimos de dar un paso como el que han dado. Es muy fácil venir y coger, como hace mucho, coger congregaciones de otros, porque cogen congregaciones de otros, pero es difícil cuando uno tiene que estar en una congregación ahí y levantar. ¿Estáis de acuerdo conmigo, hermanos? Veo que alguno no me decís ni amén. Pues es igual, vosotros sabéis, cada uno, Dios juzgue a cada uno. Dios juzgue a cada uno. Ahora, el problema es que el juicio puede ser grave. Por eso tenemos que tener consideración, amor, paciencia, hermanos, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, para poder llevar a cabo la obra de Dios. La obra es de Dios, hermanos, que no se os olvide. Bueno, y después de decir esto, me he quedado tranquilo, ¿no? Os he echado la bronca, ¿verdad? Tomarlo como queráis, es igual, yo no tengo problema. A mí si queréis me podéis echar. Vamos a ir al texto de esta mañana de las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar de algo muy interesante.
Esperar que abra un momentito el... Es una pregunta. La fe del paralítico de Betesda, en otras palabras, ¿tenía fe el paralítico de Betesda? Vamos a verlo, ¿eh? ¿Parece bien? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5 en adelante. Dice así. Después de esto, bueno, voy a daros tiempo para que lo cojáis, buscar el texto. Voy a tomar un poquito de agua. Estoy muy nervioso porque, claro, yo ya cuando deja uno de predicar continuamente, pues uno ya se pone nervioso. Es como cuando tenía 15 años, ¿no? No, 25, perdón. Bueno, gloria a Dios. ¿Lo tenéis ya? Pues vamos a leerlo. Después de esto, fijaros bien, hermanos, porque son cosas aquí, estos datos que da Juan son muy interesantes. Jesús subió a Jerusalén con motivo de una fiesta de los judíos. Subió solo. En Jerusalén existe, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, cubierto por un pórtico de 5 columnas. Bajo el pórtico estaba tendida una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. La espera se debía a que de vez en cuando un ángel bajaba al estanque y agitaba el agua, y el primer enfermo que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos había allí un hombre que llevaba 38 años enfermos. Jesús, al verlo allí tendido y sabiendo que llevaba tanto tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? El enfermo respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Trato de descender, pero otro siempre lo hace antes que yo. Suena risa esto, ¿verdad? Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y vete. Y al instante el hombre quedó sanado, tomó su camilla y empezó a andar. Era sábado aquel día y los judíos le dijeron: es sábado, no te está permitido cargar con tu camilla. Los religiosos, los de siempre, los que ponen pega, ¿verdad? Y él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y vete. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu camilla y vete? Pero el hombre sanado no sabía quién era, porque Jesús se había alejado ya de la gente reunida en aquel lugar. Poco después se encontró con él, ¿dónde? En el templo, gloria a Dios. Estaba en un lugar de enfermos y ahora está en el templo. Y le dijo: presta atención, le dijo el Señor. Has sido sanado. No peques más, para que no te sobrevenga algo peor. El hombre se fue e hizo saber a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto hacía estas cosas en sábado. Los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarle. Y Jesús les decía: mi Padre no ha cesado hasta ahora de trabajar y yo también trabajo. Estas palabras sirvieron para que los judíos, aún con mayor empeño, trataran de matarlo. Pues no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que era Dios, que Dios era su propio Padre, y de este modo se hacía igual a Dios. Padre, te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú añadas bendición a tu palabra, Señor. Dios mío, que mis torpes palabras y todo aquello que es mío, Señor, quede para mí, pero Señor, lo que sea de tu Espíritu Santo, que llegue a los corazones y haga el efecto que tu palabra tiene que hacer en esta mañana, pero que sea para tu gloria y para tu honra.
en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Tenía fe el paralítico? Vamos a verlo, hermanos. Yo lo dudo. No sé si vosotros. Hermanos, la fe es indispensable para recibir cosas de Dios y el poder de Dios en nuestra vida. Eso es indispensable, hermanos. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no consiste únicamente en creer que Dios existe, sino en confiar en Él, incluso cuando no comprendemos sus caminos. ¿Estás entendiendo, hermano? Aunque no lo entienda, yo sigo teniendo fe, confianza en Dios, porque lo que Él hace, lo hace bien, y Él es justo y nunca implantará injusticia en medio de sus hijos, hermanos. En cierta ocasión, voy a tomar un poquito de agua. En cierta ocasión, un conocido alpinista que se había preparado durante muchos años para alcanzar los 7.000 metros que mide el Aconcagua. Pero él quería hacer una cosa, quería llevarse la gloria para él. Quería ascender a ese lugar él solo. Y no se lo esperó mucho. Cogió sus utensilios, cogió sus cuerdas, en fin, todo lo que tiene un alpinista, y empezó a elevarse. Pero llegó un momento, hermanos, en que yo no lo conozco muy bien, pero ese tipo de montaña llega un momento donde empieza a haber niebla, empieza a haber nieve, la visión se hace totalmente oscura, y el alpinista siguió subiendo, de manera que llegó a un lugar donde sus pies se escurrieron y el alpinista caía al vacío. Caía al vacío, caía al vacío. Y conforme iba cayendo, de repente se le vino a la mente toda su vida, todas sus circunstancias, todo lo que había pasado. Y tuvo unas palabras de exclamación a Dios: Señor, sálvame, que voy a morir. Sálvame, Señor, que voy a morir. Y en un momento dado, una voz apareció y le dijo: ¿qué quieres que haga contigo? Y le dijo: que me cuides para que no me mate. Y entonces la voz le dijo: corta la cuerda. Al cabo del tiempo, en rescate vieron al alpinista que estaba colgado de la cuerda, agarrado, amarrado, las manos se le habían petrificado a la propia cuerda, a 2 metros del suelo. Corta la cuerda, córtala. Hermanos, a veces nos pasa eso a nosotros en nuestra vida. Nosotros, hermanos, a veces nos metemos en circunstancias y en cosas que nadie nos ha mandado ni que el Señor nos ha puesto. Y cuando nosotros nos vemos en la tesitura de que estamos cayendo, estamos para morir, hermanos, el Señor nos dice: corta la cuerda. Y nosotros nos amarramos a esas cosas que han servido de sujeción para nuestra vida. El hombre prefirió confiar en la cuerda antes que en Dios y murió a solo 2 metros del suelo. La fe, hermanos, nos enseña dónde debemos de poner nuestra esperanza. Jesús conoce el sufrimiento humano más que nadie en el mundo, hermanos. Samuel, ¿verdad que el Señor Jesús conoce mejor las mentes que tú y que todos los psicólogos del mundo? Ojalá tú pudieras tener, ¿verdad?, esa visión que tenía el Señor de ver todas las cosas, y que incluso antes de que le hablasen, Él ya sabía lo que le iban a decir. Y Él por eso tenía solución para todo. Él conoce el sufrimiento humano.
Ahora, fíjate qué cosa más curiosa, hermano. Esto es un detalle de este texto. Según el evangelista Juan, que es el único que lo relata, dice que Jesús subía a Jerusalén. Iba solo. Los discípulos no aparecen en ningún momento. Y dice que iba a una fiesta. Quizás sería la fiesta de la Pascua, Pentecostés, tabernáculos, en fin, la fiesta que fuese. Ahora, yo digo una cosa, Jesús se iba de fiesta. ¿Qué pasa? ¿Es que es algo raro? Hermanos, ¿por qué el cristianismo tiene que ser aburrido? Hermanos, el problema es que vamos de fiesta sin Jesús. Pero cuando vamos de fiesta con Jesús, gloria a Dios. Porque, hermanos, el Señor ya ha establecido una fiesta en nuestros corazones. Es más, Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Esa mojitería, esa forma de que el cristiano debe estar siempre triste, menesteroso, ay, pobre de mí, ay, no sé qué. Hermanos, yo creo que Jesús no era así. Yo he visto poco esto de Closet, ¿no? Esto que hay de la película esta sobre Jesús. Y resulta que los autores están poniendo a un Jesús alegre, jovial, con los discípulos, haciendo bromas. Hermanos, yo creo en ese Jesús. Yo no creo en ese Jesús. No. Hermanos, iba de fiesta, gloria a Dios. Ahora bien, iba de fiesta, pero se encontró con una necesidad. Yo digo una cosa, mira, los que hemos estado allí en Jerusalén, hemos ido al lago de Betesda, no sé si habéis ido a ver. Es un lugar que no es fácil de encontrar. Es un lugar que además tienes que bajar unas escalinatas hasta que llegas a ese lugar. Por lo tanto, Jesús pasaba por allí y digo, ¿a quién se le ocurre meterse allí? Si iba de fiesta. Meterse en un lugar de pudredumbre. Es curioso porque Betesda significa casa de misericordia, lugar de misericordia. Porque allí solamente la misericordia de Dios podía estar, porque todos los que había allí eran enfermos. Ciegos, paralíticos, toda clase de enfermedades estaban allí metidas, hermanos. Y Jesús desciende a ese lugar, hermanos. Y desciende a ese lugar ¿para qué? Para sanar a todos. ¿A quién? A uno. ¿Es que los demás no necesitaban ser sanados? Ah, escúchame bien una cosa, hermanos. Toma atención por lo que te voy a decir. Porque Jesús iba a por uno. Hermanos, cuando Jesús va a por alguien, nadie lo detiene. Otros estarían peor que Jesús, que el paralítico. Pero Jesús iba a por él. Se acerca a él y va a confrontarle a él. El estanque, hermanos, de Betesda, para mí representa las falsas esperanzas del ser humano. ¿Cuántos enfermos estarían ahí que quizá habrían tenido esperanzas en la vida, que habrían tenido sueños en la vida, que habrían pensado hacer en la vida muchas cosas? Yo hay una cosa, hermanos, que me estremece cuando voy paseando por Madrid, sobre todo por la Plaza Mayor de Madrid. Y es encontrarme con ciudadanos míos, hermanos de pecado y de sangre, quizá madrileños, españoles, que están allí tirados, alcoholizados, hermanos. Personas que en otro día tenían su trabajo, tenían sus quehaceres, tenían sus cosas, y de repente todas las esperanzas se les han ido para estar allí tirados, hermanos. ¿No habéis visto nunca eso? Acercaros si queréis, sobre todo por la noche, por la Plaza Mayor de Madrid. Betesda estaba llena de enfermos, esperando incluso que las aguas se movieran. No importa tanto si el ángel descendía o no, porque según muchos eruditos, se cree que este asunto estaba basado en una creencia popular que no era cierta, sino era supersticiosa. Vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que Dios se reía de la gente? Porque claro, que un ángel bajase, removiera el agua y el Señor esperando a ver quién es el primero que corre. Hermanos, Dios no es así.
Eso no tenía, en una creencia que tenía que ver en Dios, sino tenía que ver en una creencia popular. Pero bueno, quitando ese asunto de lado, lo que sí es cierto, esta creencia la tenían enganchada estos enfermos que estaban allí. La creencia popular se había introducido en la mente de aquellos enfermos y en especial del paralítico que visitó Jesús. Se sentía atado ¿a qué? Al movimiento del agua. ¿Os imagináis, hermanos, estar allí en ese lugar que yo no sé qué harían allí? Tantos enfermos. No sé si alguien le llevaría comida o si tendrían comida, de qué hablarían, de qué discutirían, de cómo sería su vida. Y de repente esperando a que, que se mueve el agua, que se mueve el agua. Todos a correr al agua. Eso, y él era paralítico. La importante cosa es que la única esperanza que ellos conocían era el movimiento del agua. Y basados en una superstición, hermanos. Hermanos, yo me pregunto, ¿cuánto cristianismo hoy también es así? Están esperando la espectacularidad. Están esperando hacer algo cuando Dios de repente les abre los cielos y les habla como de la ultratumba. Hijo mío, haz esto. Están esperando el milagro. ¿Cuánta gente, hermanos, va de congregación en congregación porque esta le gusta, esta no le gusta? Cuando realmente lo que están mirando es el movimiento del agua y no el que tiene el poder para sanar y para cambiar. Hoy ocurre exactamente igual. Las personas ponen su confianza en los médicos. ¿Cuánta gente no se gasta dinero en los médicos, hermanos? Aunque no tengan nada. A veces las consultas, yo digo muchas veces que mejor que las consultas, bueno, lo digo, que se dilaten más hasta que te recibe el médico, porque yo recuerdo en nuestros tiempos, donde estaban las consultas así, y solamente se iba a que la enfermera te diera la receta, y la gente se llenaba de medicinas en las casas, y venga medicinas, y venga cura, ¡ay! Y hermanos, resulta que lo que estaba pasando es que muchas veces nos convertimos o dejamos que los médicos sean nuestros tutores, los que nos digan las cosas a seguir, que bueno, yo doy gracias a Dios por la medicina. Otros están atados al dinero. Tanto tienes, tanto vales. Tienes que tener más. Otros la lotería. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi abuelo, que estaba muy atado a la lotería, tenía tres abonados, el 15340, el 15447, el 15846, 3 números que estaba abonado. Yo me los sé de memoria, porque tenía que ir a 2 lugares distintos de Madrid a recogerlo cada semana para llevárselo a mi abuelo. Mi abuelo me daba una propinita. Y ¿sabes una cosa? A mi abuelo nunca le tocó la lotería. Es más, muchas veces por curiosidad, cuando sale a la lotería nacional de Navidad, miro los números a ver esos que tenía mi abuelo, pues si acaso, y que va, nunca han tocado, pero estaba agarrado a la lotería, a tratamientos. Hermanos, ¿qué nos está pasando? Tratamientos para aquí, que si para esto, que si para el otro, que si todo, para ser más guapos, para ser más delgados, para correr más, para tener más músculos, para tratamientos. Casas, coches, mejores empleos, vivir muchos años, aleluya. Eso lo queremos todos, pero hermanos, yo no quiero vivir muchos años si estoy enfermo, sinceramente, que el Señor me lleve antes. Si nos damos cuenta, muchas de estas cosas son importantes, pero no son prioritarias. Y nosotros a veces las hacemos prioritarias. Hermanos, la esperanza es necesaria. El problema es dónde ponemos nuestra esperanza. ¿A qué agua estamos pensando que se va a mover? ¿O a qué cuerda nos hemos agarrado y no nos soltamos de esa cuerda? Perdón. La fe nos hace reconocer
nuestro verdadero parálisis. El paralítico, hermano, representa al ser humano. Llevaba 38 años enfermo. No quiere decir que llevaba 38 años en el estanque de Betesda, ni que tampoco tenía 38 años, sino que llevaba 38 años enfermo, hermano. 38 años enfermo. Probablemente había probado médicos como la mujer del flujo de sangre, remedios, tratamientos, pero nada había funcionado. Se encontraba en un lugar donde podríamos decir que estaba condenado a morir. Era como una especie de lo que hoy llamamos, ¿cómo se llaman esos lugares donde se lleva a un enfermo ya terminales? Porque aquellos enfermos que estaban allí no tenían solución. De vez en cuando estarían sacando los cadáveres de alguno que había muerto. Aquel con su mente, el parálisis en nuestra, vamos a ver si me centro un poquito, hermanos. La parálisis física simboliza la parálisis espiritual. Eso es lo que quiero decir. La parálisis física simboliza la parálisis espiritual. ¿Qué es un paralítico espiritual? Un paralítico espiritual es un impedido de no ver la parte espiritual en su vida. Aquel que con su mente puede hacer las mejores proezas, pero tiene la desgracia de tener un cuerpo que no combina con sus ideas. Aquel que se imagina ganando una carrera atlética sin pensar que en realidad su cuerpo es inerte para poder lograrlo. En el lado espiritual, un paralítico es aquel que tiene las mejores intenciones para con Dios, las mejores intenciones para con su familia, las mejores intenciones para su iglesia, que son los 3 pilares fundamentales de nuestra vida: Dios, familia e iglesia. Pero su cuerpo está saturado de pasiones humanas que lo arrastran, mermando sus fuerzas y dejándolo sin facultades espirituales. ¿Estáis entendiendo lo que estoy diciendo? Un paralítico espiritual es alguien que quiere agradar a Dios, pero también quiere agradar al mundo. Quiere vivir su vida. Quiere hacer lo que le venga bien y lo que le venga en gana. Ama a su familia, claro, pero sus prioridades le impiden estar con los suyos. Hermanos, tenemos una familia para divertirnos con ella, para tratar con ella, para hacer lo mejor con la familia. Ese es el mayor regalo que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Tenlo en cuenta, querido hermano, si tienes una familia. Es aquel que desea servir, pero también quiere llevar a cabo sus placeres. Cuando a veces se pide a alguien que sirva para algo en la iglesia, no, es que yo tengo algo que hacer. Siempre hay algo que hacer, ¿verdad? Desea todo esto, pero su naturaleza pecaminosa le vence continuamente. Así dice el Señor, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol Pablo experimentó eso en su vida. Él decía que hago el bien, hago el mal que no quiero hacer. Y no hago el bien que tengo que hacer. Miserable de mí, decía. Porque en él estaba el problema, hermanos. En nosotros está el problema. Hay un ejemplo muy claro de esta lucha en David. No David, sino David. David cayó, hermanos. David cayó, vilmente cayó. ¿Me perdonas que te quite el agua? Estoy con la boca seca. Perdón.
vilmente cayó. Pero hermanos, el problema de David no estaba en la mujer bella que estaba mirando. El problema de David era en sí mismo. El problema de David era él mismo, su actitud pecaminosa. Porque si hubiera estado pensando en Dios, no hubiera hecho eso, hermano. Pero también se arrepintió. Hermanos, el problema está en nosotros. No hagamos culpable a otros de nuestras situaciones. Escúchame bien. Cuando tú un día te encuentres delante de Dios, Él no va a preguntar a otros, a otros por ti, ni a ti por otros. Él te va a preguntar a ti, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te llevaste? ¿Qué hiciste con tu vida? Te lo va a preguntar a ti, y tú no tienes excusas delante de Dios ese día. David llegó a decir estas tres cosas importantísimas que debemos de introducirla en nuestros corazones, hermanos. Lávame, Señor Jesús. ¿Quién le debía de lavar a David? Lávame, Señor, no Jesús, claro, pero lávame, Señor. Pero quizá debe ser nuestra oración. Lávame, Señor, lávame, porque soy impuro, Señor, porque tengo pecados. Límpiame de mis pecados. Lávame, límpiame y santifícame. Límpiame de mi maldad, porque conozco que me he rebelado y he pecado contra el cielo y contra ti. Y por eso yo ahora me arrepiento y vengo suplicando tu perdón. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Estaba echando la culpa a los demás? ¿Estaba echando la culpa a su ejército que le había dejado solo allí? Y mientras estaba solo él se aburría y fue a buscar una mujer. ¡No! Estaba echándose la culpa a sí mismo. Yo recuerdo una vez, hermanos, orando, le dije al Señor, Señor, yo solo soy el único culpable de mis circunstancias. Yo solo soy, hermano. Mientras que no reconozcamos que el mal está en nosotros, no avanzaremos nunca. Mientras que no reconozcamos que hay parálisis espiritual en nuestra vida, no nos valdrá para nada. Conocemos muchas personas como David, son personas excepcionales, buenas personas, buenos miembros de las iglesias, ciudadanos honestos, buenos padres de familia, pero cargan en sus cuerpos la parálisis de la naturaleza pecaminosa, hermanos. Incluso buenos creyentes pueden sufrir esta parálisis espiritual. Creen, pero no son. La iglesia, hermanos, la iglesia, yo digo en general, no estoy hablando de esta iglesia. La iglesia está llena de personas que aman a Dios, pero necesitan restauración. Yo recuerdo una vez, no se nos olvidará, este famoso evangelista, ¿cómo se llamaba? Carlos Anacondia. El famoso evangelista Carlos Anacondia tenía un ministerio muy especial y era expulsar demonios. Donde fuera expulsaba demonios. Y él estaba en una convención de las asambleas de Dios, de pastores, todos pastores, y predicando, se puso a reprender a los demonios. Y claro, allí estábamos estupefactos, hermanos, pero allí se movió el poder de Dios. ¿Estás escuchando? Y nos tocó comer con él, ¿verdad? Y le preguntamos, Carlos, ¿cómo eres tan atrevido de en una reunión de pastores expulsar demonios? Dice, hermano, tú no te puedes imaginar lo que puede haber en el mundo espiritual. Los que creen no son. No, yo no quiero que vamos a expulsar demonios, ¿eh? Estoy explicando una experiencia que tuvimos. Hermanos, no, lo importante no es tener buen sentimiento. Lo importante es tener una fe convincente en tu propia vida. De un Dios, de un Señor que ha salvado tus pecados, ha limpiado tu alma y ahora te dedicas a servirle a Él. La fe responde al llamado de Jesús. Es curioso, hermanos.
Es curioso esta pregunta. ¿Hasta ahora tú ves que el paralítico tenía fe? La fe sí la tenía, ¿en dónde? En el agua. Y en un supuesto ángel que iba a bajar a mover el agua. En la superstición. Pero todavía no había demostrado su fe en Jesús. Y va Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Vamos a ver. Pongamos las cosas en su sitio. Señor, tú me estás viendo cómo estoy. El Señor lo sabe todo. ¿Tú piensas que el Señor no sabía que él era paralítico y que estaba allí y que tenía 38 años de enfermedad? Claro que lo sabía, porque Jesús fue a buscarle a él. Porque lo sabía, porque sabía dónde estaba su corazón, su vida. Es más, en los versículos posteriores, cuando le ven el templo, le dice, no peques más para que no te vengan peores cosas. ¿Estás entendiendo? O sea, esa persona que Jesús la conocía bien, sabía que en su interior había cosas que había hecho, que no estaban bien y que su situación estaba limitada por todo aquello que había hecho. Y le dice, no lo hagas más, porque te pueden venir cosas peores. Aquí tiene mucho panorama el tema, en eso no voy a predicar sobre ello. Luego que lo predique el pastor Raúl. Así que difícil de predicar ese tema, pero a veces es importante que pongamos alarma sobre ello. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser restaurado? La pregunta parece innecesaria. ¿Por qué, hermanos? Pero es que Jesús no obliga a nadie. Jesús no obliga a nadie. Hay mucha gente que quiere que su ser querido crea en Jesús y ¡pum, pum! De repente venga ahí algo que Jesús venga sobre él y lo machaque. No, hermanos. No, hermanos. Dios cree en el libre albedrío del hombre. Dios le ha otorgado al hombre libre albedrío y el hombre tiene que escoger. Y todo lo que siembra el hombre lo recoge, para bien o para mal. Jesús no obliga a nadie. Hermano, muchas veces muchos están en la iglesia por costumbre. Por costumbre. ¿Y sabes lo que ocurre cuando estás en la iglesia por costumbre? Que a la larga se aburren y se van. Porque están por costumbre. Otros están por compromiso. Y como están por compromiso, ¿qué es lo que les ocurre? Que cuando se reúnen 2 o 3, en lugar de alabar al Señor, se vuelven criticones. Empiezan a poner pegas sobre la corbata del pastor y caen en condenación sin darse cuenta, hermanos. Otros están en la iglesia por necesidad, como le pasaba al Señor Jesús. Se le acercaban todas las multitudes. ¿Por qué? Porque le daba panes y peces. Y cuando dejó de darle panes y peces, ¿qué ocurrió? Que se marcharon. Y así pasa muchas veces en nuestras iglesias. Hay personas que solo vienen por necesidad. Pero cuando uno les dice también que debe uno de comprometerse con la obra de Dios, entonces salen corriendo. Como si les hubieran espantado. Otros porque sirven en algún ministerio. Vamos, que a veces están en las iglesias por obligación, pero no porque realmente sirvan al Señor de verdad. Estoy hablando de la iglesia en general, que no estoy aquí tirando indirectas, hermanos. Y si alguno cree que es una indirecta, porque se la coja. Pero la pregunta sigue siendo, hermanos, ¿realmente quieres cambiar? Y esta pregunta no solo se la hace el Señor al paralítico, nos la hace el Señor a todos nosotros, hermanos. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar tú verdaderamente? Hay un soldado que fingió estar enfermo para evitar la guerra. Ya la Segunda Guerra Mundial, y no quería ir a la guerra, y ¿sabéis lo que hizo? Se quitó los dientes, para que cuando le vieran en el examen médico le dijeran, no apto porque no tiene dientes. Pues no le dijeron eso, le dijeron, no eres apto porque tiene los pies planos. Se quedó sin dientes y sin ir a la guerra. Hermanos queridos, muchas veces a nosotros nos pasa esa situación. Nosotros queremos
arreglar lo que Dios no trata de arreglar, sino lo que Él quiere arreglar en nuestra vida. En definitiva, la respuesta de Jesús la quiere saber de nuestros labios. Quiere que seamos conscientes de nuestra necesidad real. El paralítico seguía mirando al estanque y le dice al Señor: es que no tengo quien me meta en el agua. ¿Quieres ser sanado? Señor, pero es que no hay quien me meta en el agua. En ese momento, hasta ese momento, el paralítico todavía estaba esperando que Jesús le cogiese de los hombros, lo llevase al agua y fuera sanado. Ah, eso sí, cuando bajara el ángel, claro, porque si no, no solamente tenía que ver el movimiento del agua. Hermanos, tenía delante al Salvador, tenía delante al Señor de la vida, al Todopoderoso, pero él seguía mirando al agua. No tenía fe, no tenía confianza en Jesús. Qué fácil es fijarnos en los instrumentos y olvidarnos del Dios que hace los milagros. Gloria a Dios. Yo siempre he aprendido una cosa. Yo no estoy en la iglesia ni en cualquier cosa del mundo si mi motivo no es servir al Señor. La oración de mi esposa y mía, que ya no estamos a pleno tiempo en la obra de Dios, siempre es: Señor, danos las fuerzas que necesitamos para servir. Para servir. Servimos a nuestros hijos, servimos a todos los que... para servir, pero que el Señor nos dé las fuerzas para hacerlo. Gloria a Dios. Muchas veces buscamos soluciones visibles mientras Cristo nos quiere dar algo mejor. Muchas personas ahora necesitan a Jesús. Hermanos, estamos en el tiempo, yo creo, para mí, más importante de la obra de Dios en la humanidad. Porque hoy más que nunca la gente necesita a Jesús. Necesita a Jesús. Necesita la salvación en el Señor. Tengo un peluquero, hermanos, que es algo muy curioso. Él es árabe, musulmán era. Y ha creído en Jesús por milagro. Nadie le ha predicado. El propio Señor, por su palabra, se le ha parecido a él. Bueno, parecido. Le ha hablado a través de su palabra. Él se ha convertido, hermano, y es un creyente impresionante. Le están invitando a todas las iglesias vistas y por haber. Y él lo que dice es que lo que encuentro es engaño. Iglesias grandes donde lo que les importa es el dinero, lo que les importa es el que tú estés todo el día ahí. Y, hermano, no te voy a decir quién es para que no te vayas con él. Es un cristiano impresionante y a la vez un poco alarmante. Yo cuando le escucho digo: madre mía de mi vida. Pero hermano, yo creo que en esta necesidad el Señor está obrando en gente que necesita ser sanada. Pero no solamente fuera, hermano, sino también dentro de nuestras iglesias. Alguien que conoce nuestras penas, que conoce nuestras tribulaciones. ¿Quieres que te salve Él? Las soluciones humanas tienen límites. Jesús conoce nuestras heridas antes incluso de que nosotros se las podamos expresar. Y quiero concluir. Y aquí viene la fe. Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí estaba la decisión. Porque él podría haberse quedado allí. Podría haberse parado y haber dicho: pero Señor, todavía no se ha movido el agua. No, levántate, toma tu lecho y anda. Gloria a Dios. Y lo hizo de tal manera que, si os dais cuenta que al final lo hemos leído, él no sabía ni quién le había sanado. Porque iba por el camino y los judíos le dicen: pero tú no sabes que no se puede llevar la camilla en el día del reposo. Los judíos, en lugar de dar importancia a que había habido un milagro en él, están pensando en que tenía que cumplir el día de reposo, como siempre pasa con la religión. Y él aún dice: no sé, es que uno me dijo que cogiera mi camilla y no sabe nada. Pero Jesús le ve en el templo, gloria a Dios.
Ahora ya no está en el lugar de muerte, ahora está en el templo, alabando a Dios. Y allí le ve Jesús y le pone en confrontación con su vida. Escúchame, has sido sanado, has sido liberado, esto ha sido algo que Dios ha hecho en tu vida, pero no vuelvas nunca más a caer en el pecado, porque te pueden venir cosas peores. ¿Quién lo dice eso, hermano? ¿Manuel Álvarez? El Señor Jesús. Jesús sigue diciendo la misma pregunta. ¿Quieres ser sano? Pero escúchame una cosa, hermano. Nadie puede responder por ti. Nadie puede responder por ti. Ni tu familia, ni tu pastor, ni la iglesia. Nadie había podido curar a este hombre por 38 años y ahora Jesús le dice, aunque yo soy todopoderoso, hay algo que nunca puedo hacer por ti. Y es que tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que tomar la decisión. ¿Quieres ser sanado? Hermanos, esta historia ocurrió alrededor hace más de 2000 años y se repite ahora contigo y conmigo. Porque creo que esas palabras y el eco del corazón del Señor sigue viniendo aquí en esta mañana a esta humilde iglesia en la que estamos reunidos, hermanos. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser restaurado? La respuesta está en ti. Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, porque de la misma manera que tú te acercaste a ese lugar de misericordia, Señor, tú te estás acercando en esta mañana a cada uno de nosotros. Dios mío, tenemos que reconocer nuestras imperfecciones y nuestras impotencias, Señor, ante muchas cosas. Solo tú puedes restaurar mi vida y la vida de mis hermanos, Señor. Por eso te pido en el nombre de Jesús que una vez más toquen nuestros corazones. Abra, Señor, nuestro corazón. Te internes en él, lo limpies, Dios mío, como decía David, y santifiques nuestras vidas, para que, Señor, en el momento que nos hayamos arrepentido, ese arrepentimiento haga posible el perdón de nuestros pecados y el no volver a hacerlo más, para que no caigamos en peores cosas, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo suplico, te lo pido, que tú también lo imputes en cada uno de mis hermanos aquí en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos.